Doctor Avelino Guillén, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, Glaxer. Muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes como siempre. No, muchísimas gracias a usted por siempre darse su tiempo para conversar con nosotros. Cuando usted, convocado por el gobierno, fue ministro del Interior, hay dos cosas que pasaron. Una de las que usted advirtió y otras que se podían venir pero que todavía no se habían materializado. La primera es que usted se fue haciendo notar una tremenda crisis en la policía que apuntaba a casos clarísimos de corrupción que usted había, junto con el equipo que lo acompañó, identificó muy rápidamente y que además puso en conocimiento del presidente de la República de que lo que correspondía era hacer un parteaguas. Él finalmente lo hizo, pero lo hizo en el peor sentido, porque terminó apostando por mantener eso que usted había identificado. Eso después se ha ido como llenando de detalles, producto inclusive de las investigaciones que tiene el Ministerio Público. Ese es un elemento. Y el otro, para preguntarle sobre las dos cosas, es que entre el tiempo que usted fue ministro y la actualidad, o sea, hoy, ya el presidente tiene lo que no tenía en ese momento, 6 investigaciones en curso, 6 investigaciones después de que Pablo Sánchez habilitara esa posibilidad. Esos dos elementos, ¿qué le llevan a usted a pensar sobre en qué situación real está el presidente de la República? Bueno, el presidente está en una situación extremadamente delicada. Es- Él realmente no está gobernando, sino está realizando una serie de actividades con el fin de conseguir la supervivencia en el poder. Si ustedes analizan las permanentes reuniones que convoca en Palacio a diferentes organizaciones sociales, sindicales, tiene como un objetivo atacar el tema de conseguir una base que lo respalde ante el agravamiento de la crisis política. Cuando yo renuncié al cargo de ministro de Interior, percibí que el presidente realmente no tenía una apuesta ni un compromiso por la lucha contra la corrupción. Porque como usted bien dice, era una situación de definición frente a lo que se conoce como la mafia policial. Y nosotros tenemos que pasar a un segundo nivel de actuación y trabajar una reforma policial, realizar los cambios, la asignación de cargos donde se ubique a los mejores oficiales en las tareas de mayor responsabilidad. El presidente no aceptó eso y ahí yo percibí que realmente el presidente Castillo lo que quería era controlar a la policía. Ese era el objetivo, tener gente que esté sometida a su posición, a sus intereses. ¿Y por qué quería eso él? Ahora usted me da la respuesta. Porque él ya sabía lo que había hecho, en lo que estaba involucrado, vislumbraba un agravamiento de su situación por la instauración de una serie de procesos a nivel del Ministerio Público. Entonces, yo tengo claro que el presidente está en esta situación en el que el país está al garete, está sin un rumbo definido y lo único que está haciendo él es luchar por permanecer en el poder. Y son tres niveles de discusión acá. El nivel político, esto es el Congreso, el nivel de la calle, donde en esos dos niveles, el político y la calle, él ha logrado controlar en su alianza con grupos del Congreso y las movilizaciones que él también viene impulsando, ha logrado bloquear eso. Donde sí viene perdiendo es en el tercer nivel, claramente, es en el tema del aspecto judicial y del Ministerio Público, ¿no? Uh -huh. Ahora Ahí voy a ir, el sí, cerco se agudiza, perdón. sí, no, ahí voy a ir en un ratito con más detalle, porque me gustaría su apreciación de ya los casos concretos en los que han involucrado al presidente. Pero usted ha sido ahora, digamos, categórico en
utilizar un término. Ha dicho, hoy me queda claro que el presidente de la República, y en ese momento me fui dando cuenta, ha dicho, de que el presidente lo que quería era controlar la policía como, digamos, una lógica preventiva a lo que se iba a venir, y él sabía que en algún momento se iba a conocer, que tiene que ver su vínculo con eventuales casos de corrupción. Pero decir buscaba controlar denota un ánimo doloso, es decir, yo soy consciente de que tengo poder, pero a la vez tengo preocupaciones y voy a usar mi poder para instrumentalizar a las instituciones a mi favor. Es decir, no estamos hablando de un presidente que día a día va improvisando cómo impide que vean la cámara o que hagan tal cosita, sino que hay una voluntad mayor, mucho más organizada, de direccionar el Estado para un fin subalterno. ¿Cree que eso después, y si puede ponernos algunos ejemplos al respecto, se ha ido materializando con más claridad, digamos, a la que usted tenía ya el momento en el que empezó a ver estas cosas? Claro, él lo que, el objetivo que yo percibí que él tenía era tener un comando policial que sea leal a su posición personal, no pensando en los intereses del país, porque nosotros teníamos un reto enorme que es combatir la delincuencia, participar en el combate al delito y sobre todo bajar los niveles de inseguridad ciudadana. Eso no, él lo que quería era ubicar gente de confianza, leales a él, para que pudiera él, seguramente previniendo lo que se avecinaba, poder enfrentar o bloquear investigaciones en su contra. Eh, y eso se ve claramente cuando él interviene y quiere imponer quiénes deben ser los máximos jefes en determinados ámbitos, fundamentalmente comandante general de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, para mí es claro que el presidente tiene muchas cosas que explicar a la ciudadanía y no lo viene haciendo y viene ocultando. Y ni siquiera los ministros nos daban una explicación de los graves cargos que ya se comenzaba a hablar en los medios. Y entonces nosotros lo que exigíamos era un mínimo de transparencia. Uh -huh. El, el problema con el presidente Castillo es la ausencia de metas y de políticas de Estado. Y usted lo ve en la composición del gabinete. Cada vez que hay una renovación de gabinete, lo que él hace es cubrir las vacantes, los cupos, de acuerdo como si fuera un rompecabezas para evitar una vacancia, Uh -huh. para tener los votos suficientes que bloquee cualquier maniobra de la oposición en el Congreso. Entonces, él no le interesa una línea de continuidad, instalar una política de Estado para el desarrollo y la mejora del país, sino que lo que está buscando es, desde el primer día, obviamente ante los ataques, es una defensa y cómo lograr atrincherarse, defender su posición en el poder. Entonces, el país está viviendo una situación insostenible porque tenemos, por un lado, al Ejecutivo en grave crisis y, por otro lado, una oposición que no tiene ideas y que solamente quiere capturar el poder para hacer lo que hemos visto a lo largo de los 200 años, saquear el país, robar. Entonces, vivimos en una encrucijada, en una situación muy delicada, donde yo no percibo una salida constitucional. Sí, doctor Guillén, quisiera yo mencionar o preguntarle por algo que, digamos, podría uno derivar o sacar de lo que usted ha mencionado, ¿no? El presidente de la República tiene esta clara voluntad de supervivencia política, usted lo ha dicho,
pero también un claro interés de controlar determinadas instituciones para beneficio propio de cara a los apremios, sobre todo fiscales y judiciales, que por estos días son los que ocupan su tiempo. Pero se habló, y usted también lo dijo, y lo dijo Mirta Vázquez cuando salió de la presidencia del Consejo de Ministros, esto tiene que hacerlo con un soporte, digamos, que alrededor de él le dé un poco las ideas hacia dónde caminar, porque el presidente puede tener la voluntad de capturar el poder para fines propios, pero ¿quién es el que de alguna manera encamina esa pretensión? Porque, por ejemplo, sacar a un ministro como usted me da la impresión que no era resultado solo la discrepancia con el presidente. Alguien tenía que haberle dado algunas ideas de que esa era una salida y por otro lado a quién poner después de que usted saliera. Porque cuando usted sale, al que ponen es una persona que usted había sacado del ministerio. Es decir, ahí no hay un error, no hay una equivocación. Lo que hay es una reivindicación de alguien que a él le parecía que calzaba mejor con la estrategia que él quería que sacaran adelante en el Ministerio del Interior. ¿Pero eso es propio del presidente o cree usted que hay un sector paralelo que es el que le va ayudando a construir un poco ese escenario ficticio? Porque al final tampoco es que lo apoya tanto porque no le está saliendo la jugada como quisiera, tengo yo la impresión. Bueno, él lo que quiere es tener incondicionales, ¿no? Básicamente, incondicionales en las carteras ministeriales. Alguien que no le exijan nada, que no cuestionen sus decisiones y sus posturas y sus prolongados silencios. Yo percibí, sobre todo en virtud de las conversaciones, las largas conversaciones con la premier Mirta Vázquez, es la presencia de un circuito, un círculo, una red de asesores que denominamos en la sombra, que alimentaban y daban una serie de ideas al presidente, al parecer, porque cuando uno despachaba con el presidente, usted salía, inmediatamente ellos ingresaban a conversar con el presidente, ¿no? Entonces, eh, había algunas ideas que le daban, que colisionaban con la estrategia del Ministerio del Interior que nosotros teníamos a cargo. Eso de meterle a la cabeza permanentemente de la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir el delito cuando esa no es su misión constitucional. Eh, en la, el hecho, por ejemplo, cuando le sugirieron que él comenzara a visitar comisarías y comenzara a dar reconocimientos y felicitaciones a los integrantes de algunas dependencias policiales, fue un hecho que en ningún momento me conversó y había una serie de datos que me permitía a mí tener claro de que un grupo de personas lo venía asesorando en temas de seguridad y así también en otras carteras. Entonces, eso es lo que el presidente, lo que él buscaba, evidentemente, era tener un equipo de personas que contribuyan en su estrategia de mantenerse en el poder ante los ataques permanentes de la oposición y ante el hecho de que su popularidad había descendido dramáticamente. Sí, doctor Guillén, y en esa estrategia usted, digamos, no de la que, digamos, identificó al comienzo, sino por lo que hoy día estamos viendo, ya sea lamentablemente como cada vez más en detalles conocido, ¿no? O sea, ahí se ha ido conociendo, estaba el hecho de el manejo y el control de a quienes poner en cargos importantes en la Policía Nacional, ha dicho usted, pero ahí incorporo el elemento que podría eso haber sido el escenario junto para organizar las cosas a su imagen y semejanza, también ser partícipe o dejar que se produzcan estos actos de corrupción que usted denunció también de cobro para los ascensos, por ejemplo, que ya es parte de una carpeta fiscal? Claro, lo que se viene conociendo y a nosotros ya veníamos eh,
percibiendo la existencia de una red de asesores en la sombra que alimentaban al presidente Castillo, nos llevó a sostener que verdaderamente el presidente eh, tenía un discurso eh, para, para la calle, para la opinión pública, negando todo, pero por otro lado venía también desarrollando una serie de actividades que ahora ya se conocen. Las posteriores investigaciones nos permiten sostener que, o sospechar con fundamento, la existencia de una estructura delictiva que realmente está operando al interior de Palacio Gobierno. Eh, las, los hechos muy graves suscitados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, la creación de empresas fantasmas, los contratos y la participación en obras públicas, estas empresas de fachada creadas profesamente para participar en determinadas obras, con sede y con conexión y con las reuniones celebradas en la sede de Palacio y Gobierno, nos permiten sostener que realmente sí ha existido y existe, me da la impresión que existe una estructura delictiva que está operando al interior de Palacio y Gobierno. Y de eso no puede desconocer el presidente Castillo. Entonces nosotros acá tenemos una situación bien dramática en Glaxer. El Perú puede vivir durante varios años teniendo esta red y esta permanente situación de maniobras para supervivir, para sobrevivir a las investigaciones, porque cada investigación que se instaura y avanza le va quitando aire, le va quitando oxígeno, y entonces así no se puede. El país está, felizmente en el plano económico hay indicadores alentadores, a pesar de todo, ¿no? Ujú. Creo que hemos Sí, crecido alrededor de 3.4 sí, el y esos Producto son los Bruto datos que, Interno. claro, que claro, el gobierno está de alguna manera también utilizando, no necesariamente diciéndolo, sí, pero para relacionarse con sectores que básicamente centran su interés y su vínculo con los gobiernos a propósito del beneficio económico que puedan tener producto del funcionamiento de ciertos niveles de economía razonable, ¿no? Pero quisiera, doctor Guillén, porque estaba escuchándolo con mucha atención, como está haciendo mucha gente a esta hora, y usted habla en tiempo presente de una organización que está operando. O sea, usted no ha dicho, hubo en Palacio una organización criminal que parece cometió estos delitos. Dice, está operando en ese momento. Y estar operando, digamos, está en este momento generando acciones. ¿Cuáles son las acciones que usted identifica en este momento podrían ser, digamos, las que llenen de contenido esa afirmación? Hay algunas que están vinculadas a una carpeta ya que es de obstrucción a la justicia. ¿Siente que hoy día el presidente en ese sentido es un riesgo, no voy a decir latente, sino permanente para que las investigaciones se puedan hacer debidamente? En primer lugar, tengo claro que a pesar de cualquier maniobra que se pueda dar o estrategia de obstrucción, el Ministerio Público tiene una larga experiencia eh, en, el, en la persecución del delito en casos complejos. No solamente por el caso de los casos vinculados a toda la red de Fujimori y Montesinos, sino también en numerosos casos, por ejemplo, casos como casos Odebrecht, que inicialmente tuvo un impulso bastante interesante. O sea, la Fiscalía cuenta con la suficiente capacidad para desarrollar una investigación puntual, precisa, lo suficientemente sólida que pueda culminar en un tiempo no tan largo, en una
respuesta judicial categórica y obviamente de carácter condenatorio en el caso de que se logren probar las imputaciones. Eso como primer punto. Segundo punto, hay conductas, por ejemplo, en la supuesta pérdida de imágenes de las cámaras que circundan Palacio Gobierno. Esa es una maniobra. Torpe, pero es una maniobra, es una estrategia que se ha ensayado con la finalidad de evaluar la capacidad de respuesta de la ciudadanía, de la opinión pública, ante una acometida de esa índole. Entonces, y no es la primera vez. Han habido muchos casos de supuestas pérdidas de celulares entregados en blanco y así. Entonces, esos son aspectos que, por ejemplo, el solo hecho de esta supuesta pérdida de imágenes en 3 cámaras en lugares estratégicos de Palacio y Gobierno apuntan a una estrategia, porque justo los lugares donde son los ingresos desamparados, la puerta principal y etcétera. Entonces, eso apunta a una estrategia que se viene desarrollando, ¿no? Entonces, y eso a mí me permite afirmar categóricamente una estrategia, una actividad desarrollada por un grupo de personas dirigidos a un objetivo: impedir que se conozca la verdad. Esto es obstruir la labor de la justicia. Entonces, ese es un punto que para mí las iniciales cuestionamientos y entorpecimientos a la instalación del equipo especial policial comandado por el coronel Colchado. Ese también es un dato que no se puede pasar así nomás. Hubo un intento de sacarlo o poner a otra persona. Todos los integrantes son oficiales de larga trayectoria y conocen bien el trabajo policial. Por todos ellos yo tengo el mayor de los respetos y consideración. Entonces, y esos son aspectos que a mí me hacen ver de que acá sigue funcionando una estrategia muy clara con la finalidad de ir tratando de impedir que se avancen con las investigaciones, pero yo me remarco y subrayo, ¿no? En toda organización que usted investiga, le van a llover a ustedes 100.000 problemas, amenazas, intimidaciones y una serie de problemas que uno va a tener que soportar a lo largo de su vida. Es así cuando uno investiga realmente a estructuras delictivas. Y la fiscalía está lo suficientemente preparada y yo confío en los señores fiscales. Para mí, lo importante por encima de los nombres es la institución. Para mí lo más importante es el Ministerio Público como institución. Y como institución, todos los fiscales estamos obligados a honrar nuestro juramento. Somos servidores y estamos al servicio de la sociedad. Y en eso se tiene que... Y no podemos ser instrumentalizados por los sectores políticos que persiguen un determinado fin, un determinado objetivo político. Eso no. La fiscalía tiene que mantenerse independiente, imparcial, equidistante de las posiciones políticas que participan del debate político. La fiscalía cumple un rol técnico, un rol profesional por mandato de la Constitución. Y eso es su rol. Sí, y usted sobre eso, claro está que entiende que hay una voluntad expresa por parte del presidente de la República y su entorno de entorpecer la labor de la justicia y de, digamos, políticamente buscar presionar para que las investigaciones se direccionen de la manera como ellos quisieran. Pero también diría que hay el intento de otros sectores políticos
de tratar de incidir en el Ministerio Público para que no solo la lucha contra la corrupción se centre en el caso del presidente Castillo, sino que se haga, digamos, sobrepasando los límites de la razonabilidad del manejo de los casos fiscales? Claro, hay un intento, obviamente, el intento de la oposición, lo que antes planteaban y hablaban de un supuesto fraude electoral, ahora es que en el Perú se instale un solo punto de agenda. Uno solo, uno solo. El caso Castillo y todo, y su red, sus familiares, colaboradores, etcétera, etcétera. El resto entra en hibernación, en parálisis, se paraliza por completo. Eso es lo que ellos quieren imponer, ese es el discurso. Por ejemplo, nadie dice nada de que ya entró en una recta final el caso contra Kenji Fujimori por delitos de corrupción. Y es un juicio oral, es una audiencia pública. Uh-huh. El caso Limasa por lavado de activos, que está en investigación preliminar durante 5 años. Se abrió en el 2017. Y así muchos casos. El caso de la señora Luciana León. ¿Cuántos años? Entonces, acá hay un sector que está presionando para imponernos como único punto de agenda el caso Castillo y resto. El tema de narcotráfico, trata de personas, la minería ilegal, el asesinato de numerosos dirigentes en el interior del país, justamente por el narcotráfico que pretende apoderarse de amplias zonas de la Amazonía. Eso no tiene una respuesta de parte del aparato estatal y del sistema de justicia. Uh-huh. Entonces, este es un caso importante, pero la Fiscalía no puede descuidar todo lo demás. Uh-huh. En esa lista que usted ha hecho de los casos que están de alguna manera siendo descuidados, incorporaría el caso de los cuellos blancos, porque a propósito de esto ha habido una crítica, de la que yo he sido por cierto parte también, y lo he hecho pública aquí más de una vez, de que esta supuesta puesta en orden que dice la fiscal de la Nación y quienes han sido separados del Ministerio Público, algunos, o regresados a sus plazas de origen con el ánimo de sacarlo de estas investigaciones, más bien refieren que aquí lo que hay es un interés claro de desarticular el trabajo que hasta ahora se había venido haciendo. Usted, digamos, no solo conoce el caso, sino conoce al Ministerio Público y conoce a los actores de esta historia. ¿Qué cree que está pasando ahí? ¿Le inscribiría en ese grupo, los cuellos blancos del puerto? Es un caso, los cuellos blancos es un caso extremadamente complejo, muy difícil, porque habría que ser muy minucioso en el análisis y en el estudio del caso. A mí me parece muy preocupante y un grave retroceso la salida de importantes fiscales que conocen más que los demás sobre este tema de los cuellos blancos. No entiendo y no tengo una explicación, una información adecuada de por qué ha salido de la coordinación el doctor Pablo Sánchez. El doctor Sánchez es el que más conoce sobre este tema. Y no es solamente él trabaja con un equipo de fiscales muy solvente, que no son improvisados y que no han llegado ayer, sino que tienen muchos años en la fiscalía y tienen una gran experiencia en investigaciones de casos complejos. Porque no es fácil, por ejemplo, ubicar a una persona de un día a otro para enfrentar un caso de esta magnitud. Ahí usted le está dando una gran ventaja a la defensa, porque los abogados defensores dominan el caso, tienen una estrategia, tienen un concepto del caso y saben cómo van a trabajar. Tienen líneas de investigación, tienen ya una posición. En cambio, la fiscalía
Mm, No, ¿cuántos meses va a demorar para que realmente en el caso a profundidad y lo dominen? Eso yo lo veo muy, muy difícil. Y es como el caso de Sánchez, de los Sánchez Paredes. El doctor Fran Almanza, ese proceso, después de años en control de acusación, empezó el juicio. Ya está para culminar y sin una explicación, sin ningún fundamento y diga, por esto, esta necesidad hay que cambiarlo y poner a un mejor fiscal. La cambian por una fiscal de especialidad civil que ha pedido retornar a su plaza. Ella no quiere asumir el caso. Usted está entregando el caso a la defensa, porque sin el aporte, sin la presencia de la fiscalía, el caso está perdido. Cae. El fiscal es el 99, es el 100% de todo. El juez resuelve con lo que ofrecen las partes. Y si el fiscal no ofrece, como titular de la acción penal, no ofrece el material probatorio, el juez no puede inventar y no puede suplir la falencia y la debilidad del Ministerio Público. Eso está Ah, prohibido. Entonces, le está usted regalando los casos. Entonces, ante las versiones que se vienen dando, esperemos los resultados. Y ojalá que yo me equivoque, porque yo tengo aquí una actitud pesimista, porque veo muy difícil que el Ministerio Público pueda alcanzar los objetivos que todos esperamos, ¿no? ujú. Ojalá que me equivoque y se pueda revertir esto. Sí, ahora a esa lista que usted ha dicho de preocupaciones, hay uno que, digamos, es de fondo y de forma y tiene que ver con el caso de la jueza Emma Benavides, que además es hermana de la fiscal Patricia Benavides, que está, digamos, siendo investigada por presuntamente dar libertades a narcotraficantes a cambio de dinero, es decir, vender sentencias a narcotraficantes. Y eso ha sido investigado por el Ministerio Público y ha sido la fiscal Betsabe Redilla la que ha sacado adelante esa investigación. Y ella ha sido removida del cargo y se ha visto en la necesidad de renunciar al Ministerio Público porque considera que esto no solo es arbitrario, sino que claramente apunta a, digamos, comprometer a la fiscal de la Nación en meterse a un caso que ella ante la Junta Nacional de Justicia juró no se iba a meter bajo ningún fundamento, porque además es su hermana y eso ya genera un conflicto de intereses. La salida de la fiscal Betsabe Revilla, el caso de la hermana de la fiscal de la Nación, es un caso, digamos, que a usted en lo particular también le llama la atención, por decirlo menos. Claro, el primer punto acá, el Ministerio Público no puede darse el lujo de perder a los buenos elementos con los que cuentan. En un país donde gente honorable, íntegra, escasea dramáticamente, no puedes maltratar a un fiscal de larga trayectoria eh, sin ningún procedimiento previo. Y en tal sentido yo, la salida y la renuncia de la doctora Betsabe Revilla es para mí extremadamente preocupante. La conozco más de 40 años, es una fiscal, como todos, que pudiera tener debilidades, pero es una muy comprometida con el trabajo, no tiene horarios de trabajo, para ella el trabajo continúa en su casa hasta altas horas de la noche y vive permanentemente pensando en sus procesos. Ha tenido muchos éxitos a nivel de sistema anticorrupción, ha conseguido sentencias, ha formulado acusaciones, cuyos procesos están actualmente en giro. Los éxitos que se puedan presentar de acá a 3, 4 meses van a ser, es consecuencia de lo que ella ha hecho.
Ojo, es lo que ella ha hecho. Entonces, no vayan a asumir como que esto es mi gestión. No, no, no. Es lo que ella ha trabajado durante años. Ujú. Y esta es la fase en que ya está culminando. Y eso se va a dar. Y en tal sentido yo, el cambio de ella, sin ninguna justificación valedera, es un hecho muy grave, preocupante y que me lleva a una reflexión, ¿no? No podemos, en el Perú, donde todo el mundo dice de la boca para afuera hay que asumir una postura anticorrupción, que voy a trabajar esto. No podemos permitir que un hecho tan grave, yo no estoy afirmando en ningún sentido, no podemos permitir que un hecho así tan grave de cobro de dinero a narcotraficantes para que obtengan su libertad, ese hecho quede en impunidad, sin importar los nombres, ¿eh? No me interesan los nombres, pero ese Claro. hecho, ese cargo, porque no están hablando de uno o dos, están hablando de 16, aunque en las redes dicen un número mucho más alto. Ese hecho, mire, ¿cómo estaremos De mal lamentablemente acostumbrados, mal? ¿no? Que ese hecho no llama la atención, que ese hecho no es noticia en ningún medio importante, ningún canal de televisión ha sacado un informe especial. Imagínese usted, y eso socava los cimientos de la democracia. Y cómo el Poder Judicial, las autoridades del Poder Judicial están silbando, mirando para otro lado y no se preocupan de eso. Entonces, eso para mí es una situación delicada y yo llamaría con todo respeto a las autoridades actuales del Ministerio Público a una sana reflexión, ¿no? Si evaluar el futuro del país y sobre todo dejar que las investigaciones se desarrollen, porque ¿qué va a pasar si, como lamentablemente varios están presagiando, esto termine en el archivo, lo cual es bastante probable? Ujú. Ahora, eso va a crear una atmósfera de impunidad y al final el efecto va a ser a la inversa de lo que se buscaba. Entonces, porque acá no es la imagen de un apellido ni una persona, acá es la imagen de la institución, del Ujú. sistema judicial. Entonces yo expreso mi manera abierta, mi solidaridad con la doctora Betsabe Revilla, y espero que, estoy seguro que donde continúe desarrollando el trabajo siempre va a ser al servicio de la sociedad. Mucha Ujú. pena que así como ella, otros fiscales hayan renunciado al Ministerio Público y ante la escasez de talentos y de buenos cuadros, es una pena que el Perú se dé esos lujos, ¿no? Como si Sí. tuviéramos una abundancia No, no, de no, y gente se estén honesta, ¿no? llenando por personas que, digamos, por decirlo menos, en algunos casos, no cuentan ni la experiencia ni con la especialidad, ¿no? Usted ha mencionado algunos casos donde realmente es totalmente injustificable la decisión. Ha mencionado el caso de los Sánchez Paredes, que está ya al final de un juicio. Sacan al fiscal. La fiscal que entra no quiere asumir el caso porque dice, ¿cómo va a ser si no tengo idea del caso ni de la especialidad? Convoca inclusive a Fran Almanza para que él pueda apoyarlo como un asistente y le pide a la fiscal de la Nación que le dé esa chance para que le dé la mano y la fiscal se lo niega. O sea, eso es como a la fiscal de la Nación no le va a importar el riesgo de poner en riesgo un caso. Ahí, digamos, hay otra cosa. Y la Junta Nacional de Justicia, doctor Guillén, que debería ser el contrapeso, estar fiscalizando, mirando este tipo de cosas y llamando la atención o abriendo procedimientos para por lo menos indagar, al margen de que encuentre o no responsabilidad. De pronto ahí sí la fiscal de la Nación va, da un argumento y la Junta dice, tienes razón, la fiscal de la Nación tomó buenas decisiones y no hay nada. Pero no ha dicho nada tampoco.
Bueno, la Junta Nacional de Justicia tiene que entrar, en mi concepto, en un... Lo que pasa es que ellos han asumido esta delicada tarea en momentos muy críticos, ¿no? En plena investigación y denuncias por el caso Cuello Blancos, comenzaron una actuación, han tenido un trabajo muy importante, pero yo veo que necesitan afiatar y pulir determinados procedimientos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la selección de jueces y fiscales, ¿no? O sea, se ha asumido en rigor en gran parte de la práctica y procedimientos y los métodos que aplicaban los anteriores consejos de la magistratura, ¿no? Entonces, si usted no va, porque acá ocurre lo siguiente, un candidato para un cargo presenta su currículum, está documentado. El, la Junta, a partir de esa información, construye una imagen del candidato, pero es la imagen que el candidato, que el postulante quiere proyectar. Claro. Entonces, es lo que yo, entonces hay muchos que se presentan como súper académicos, como gran trayectoria, cuando no la tienen. Entonces, esa imagen es lo que yo proyecto. Entonces, el grave problema, yo he venido discutiendo esto muchos años con algunos integrantes del Consejo, eh, ellos no contrastan, no verifican si esa información es cierta o no. Y lo que es peor, no van al campo a conocer realmente, porque en el Perú, en Lima, todos los abogados nos conocemos. Usted no necesita ni más de 3, 4 días para tener una descripción real de quién es quién y cuál es su debilidad y fortaleza. Todo el mundo sabe quién es quién sobre determinado postulante, menos los integrantes de la Junta. Ellos no saben nada. Ellos se van al papel, Sí, pues. a la carpeta. Esa es la gran debilidad y eso no se ha logrado superar. Eso no se ha logrado superar. Y por eso que tenemos los graves problemas, ¿no? Sí. Doctor Avelino Guillén, lamentablemente por tiempo se ha vencido el tiempo para la conversación, pero quiero agradecerle muchísimo porque creo que usted hoy día, digamos, no solo de la manera tan enfática como plantea su punto de vista, sino de una manera tan reflexiva para momentos como este, donde la prudencia es lo que nos debería acompañar para apuntar a decisiones que puedan ser salidas, ojalá sostenidas en el tiempo, ha sido importante. Le agradezco muchísimo por la conversación y deseo lo mejor. Sí, por favor, con todo gusto para que usted pueda, digamos, cerrar su intervención. Sí, solamente un segundo para... el Perú está viviendo momentos dramáticos. Todos los días al leer los diarios nos enteramos de lo que viene ocurriendo. Yo lo único que quiero, como un ciudadano más, es invocar, suplicar, mejor, a todos los que participan en este debate político, a que antepongan, dejen de lado sus intereses personales, intereses partidarios o de grupo. Por única vez, piensen en el Perú. Y piensen en el Perú, en nuestros hijos, en el futuro. Yo puedo estar equivocado en muchas cosas, pero es de muy buena intención. Pero no es posible que nos sigamos hundiendo más y más buscando el beneficio y el interés personal. Acá lo importante es aportar por la mejora del país, por encontrar una solución pacífica y ordenada. No queremos violencia. Yo que he sido objeto de violencia durante muchos Justo eso le años. iba a preguntar sobre el caso, además, que el Ministerio Público ha tratado de la peor manera, ¿no? Justamente eso le quería preguntar también. Ese es un claro acto de impunidad. Pero yo lo tomo con tranquilidad y con serenidad,
porque acá lo que yo quiero impartir es un mensaje de paz. Hay audios, hay videos de toda la preparación del evento, la ejecución del evento. El agresor ha reconocido su voz y su imagen en los videos, ha reconocido los hechos. Hay pericias y se archiva con un argumento absolutamente deleznable, porque dicen que como yo he participado en procesos de corrupción y derechos humanos, en caso Fujimori, la agresión que he sido objeto se inserta dentro de lo que se conoce como violencia política. Y en consecuencia eso permite el archivo del caso. O sea, bajo esa teoría, los fiscales que ahora integran equipos especiales que investigan casos de corrupción o de derechos humanos a políticos que tienen partidos políticos y que tienen adherentes y tienen militantes, ellos también pueden ser agredidos de manera brutal, injustificada, de manera cobarde, y, y la fiscalía no va a hacer nada. Es un Entonces, aval, ¿no? eso Es una impunidad. es una situación dramática. Son los nuevos tiempos y espero que eso se corrija, no porque yo busque algo, sino simplemente como un llamado a atención de cómo estamos viviendo en un clima tal de violencia que hasta las propias autoridades buscan cómo Justificarla. encontrar salidas para imponer una impunidad. Finalizo diciendo que los peritos psicólogos elaboraron un informe y se ratificaron de manera presencial ante el señor fiscal. O sea, las pruebas todas. El argumento, violencia política, como he sido fiscal que conoce. Entonces, para mí hubiera sido más cómodo no conocer ningún caso. Ujú. Eso no tiene sustento y espero que al final la justicia llegue. Pero lo que a Sí, mí, lo que me importa acá es el tema, ese es un tema personal, mínimo. Lo que a mí me interesa es una solución a esto, por el futuro del país. Y la democracia acá está en juego y la solución está en una profunda reforma política y que se vayan todos. No podemos ujú. tener el mismo elenco que ha fracasado, que nos ha hecho tanto daño, retornando, ¿no? Entonces, es por eso que la población no reacciona. Sí, hay que generar esas Muchas condiciones gracias. para que, digamos, se puedan hacer las reformas a la base y no repitamos estas historias que usted, como bien ha dicho, tanto en la política, pero también en el Ministerio Público, alienta con estas actitudes el delito, ¿no? Y la impunidad. Es decir, la impunidad alienta el delito. Cuando un fiscal argumenta tan bárbaramente de ese modo, lo que hace es darle un certificado, ¿no es cierto?, de comportamiento adecuado a un matón, a un delincuente. Y eso es gravísimo en una sociedad democrática. Doctora Benito Guillén, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, nuestra Gracias. solidaridad, nuestro apoyo y por supuesto el apoyo de tanta gente que nos está siguiendo ahorita y que se solidariza con usted y lo saluda como siempre hace con mucha satisfacción. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, ¿ah? Muy amable. Muchas gracias. Ha sido el doctor Abelino Guillén que ha conversado con nosotros.